Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias en este día lunes en que estamos a la espera del informe del Ministerio de Salud. Debería ser en algunos minutos más desde el Palacio de Gobierno, ya estamos conectados ahí. También en esta jornada en que el presidente Sebastián Piñera debería enviar al Congreso un proyecto de ley de retiro y recuperación de las pensiones que lo que busca es evitar que avance el proyecto que ya fue tramitado la semana pasada en el Congreso, el retiro del tercer retiro de fondos de las AFP que ya fue aprobado. Esta iniciativa del Ejecutivo que fue presentada anoche, luego de largas negociaciones, contempla un mecanismo de reposición de los fondos de cotizantes. Tiene algunas diferencias con el que fue aprobado por el Congreso. Tenemos una gráfica que queremos compartir con ustedes que da cuenta de algunos de los detalles más importantes de este nuevo proyecto que fue presentado ayer por el mandatario. Este es el rango de los retiros. Los cotizantes van a poder retirar un monto máximo con cargo a sus cuentas individuales de 150 UF, que corresponde a 4.400.000 pesos aproximadamente, con un mínimo de 35 UF, que corresponde a 1 millón de pesos. Esa es la primera gráfica. La segunda tiene que ver con los impuestos. Solamente van a pagar impuestos los cotizantes pertenecientes al 10% de más altos ingresos de nuestro país. Este es otro de los puntos, otro de los ítems que contempla este proyecto que fue presentado ayer por el presidente y que hoy debería ser recibido ya en el Congreso. Hay otro punto importante que tiene que ver con el reintegro de los fondos. La iniciativa contemplará una cotización adicional con el fin de restituir lo retirado de las cuentas individuales. Para esto, la cotización mensual se va a incrementar en un 1% adicional, la que será a cargo del empleador. Adicionalmente, el Estado también va a otorgar otro 1% con el fin de poder incentivar este reintegro, con un tope de 0,3%, de 0,3 UF, la que va a ser integrada a la cuenta individual de cada trabajador. Y finalmente, quienes no realicen retiros, igualmente el Estado les va a aportar el 1% con un tope de 0,3 UF, con el fin de poder contribuir a mejorar los ahorros previsionales. Y este que es el bono saldo cero, el proyecto va a otorgar un bono con cargo fiscal de 200.000 pesos para los cotizantes que a la fecha tuvieran saldo cero en sus cuentas de capitalización individual producto de los retiros. Bueno, de acuerdo a los datos de los afiliados activos a febrero de este año, el beneficio podrá ser recibido por cerca de 3 millones de personas que no tienen fondos actualmente en sus cuentas de capitalización, porque ya hicieron el primero y el segundo retiro, así que no tienen dinero y ellos podrían recibir este bono, entonces, que se va a depositar en las cuentas y además va a poder ser retirado por el cotizante si es que así lo estima conveniente. Bueno, y finalmente la renta vitalicia, que se va a otorgar un adelanto para pensionados de renta vitalicia de hasta un 10% de su reserva técnica con un tope de 100 UF, 2,9 millones de pesos aproximadamente. Este se le va a descontar con un tope de 10% de su renta vitalicia hasta completar el monto total del anticipo. Bueno, esto es en líneas generales este proyecto que fue presentado anoche por el mandatario, que debería ser enviado hoy al Congreso. Vamos a ir ahí para ver las reacciones con Guillermo San Martín. Guillermo, los senadores de oposición ya han rechazado esta propuesta y piden que se promulgue la que fue aprobada por ellos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Karim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, dos son los aspectos en los que se fundamenta esta determinación por parte de los parlamentarios de la oposición. Por una parte, porque señalan que la propuesta del gobierno viene a alterar lo que es la discusión que ya se está dando en el Senado en torno a la reforma previsional, consolidando ya un nuevo aporte para las administradoras de fondos de pensiones, siendo de lo que se busca es principalmente generar un ente distinto para que siga administrando las cotizaciones adicionales y en particular también que estas vayan a un fondo solidario y no a cuentas individuales, como es la propuesta que está planteando el gobierno. Y por otra parte también en torno a lo que significa la inmediatez para poder avanzar en torno a este tercer retiro. Se insiste en que la fórmula más directa es retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional y no someter a votación un nuevo proyecto, que además con estas aristas que les planteábamos que generan ciertas dudas, principalmente porque se está generando cotización adicional directa para las cuentas individuales de las administradoras de fondos de pensiones y también porque en el caso de las rentas vitalicias lo que se está haciendo es
entregar recursos del Estado para posteriormente ver la fórmula de retirarlos desde las aseguradoras. Y en ese caso también se plantea lo que se hace es respaldar el sistema actual y no buscar mejoras a futuro, y eso también podría entrampar lo que es la discusión, como les decíamos, que se sigue desarrollando en el Senado respecto a la reforma previsional. Pero más allá de los alcances también en términos de lo que significa la discusión en el Congreso Nacional, también hay otros aspectos que han levantado críticas, porque el gobierno en su minuto no se sumó a presentar las indicaciones para poder permitir que este segundo retiro, este tercer retiro más bien, se pueda concretar de forma más inmediata. Es otro aspecto que genera dudas en la oposición y que, más allá del interés de querer generar algún tipo de apoyo directo a quienes no han recibido ayudas económicas producto de la pandemia, aquí hay un cálculo político, según señalan, porque se analizó el escenario y también los planteamientos que realizaron desde su propio sector, desde Chile Vamos, ante los impactos que se estarían generando para los posibles resultados en las elecciones próximas de mayo, donde no tan solo podría haber impactos negativos en los resultados de las municipales y de los gobernadores regionales, sino que también respecto a lo que podría ocurrir con la conformación de los constituyentes, incluso arriesgándose, señalaba desde algunos sectores, el tercio que les permitiría de alguna otra forma ir negociando y avanzando respecto a la conformación de la nueva constitución. Pero en términos generales el gobierno sigue defendiendo su postura y que a través de ella se va a poder alcanzar y entregar mayores ayudas a propósito de la pandemia. Pasemos a revisar en primer término lo señalado por el propio presidente de la República respecto a los alcances de este proyecto que permitiría un tercer retiro de los fondos de pensiones. Pero las 3 millones de personas que retiraron la totalidad de sus ahorros previsionales no van a quedar solos y desamparados. Van a recibir un bono del Estado de 200.000 pesos, el que será depositado en sus cuentas y podrá ser retirado por esas personas. Tenemos un mecanismo de restitución, de recuperación de esos ahorros, a través de 2 aportes. Primero, un aporte de 1% adicional al ahorro de cada trabajador de cargo del empleador. Y segundo, otro aporte adicional y complementario de 1% adicional que será financiado por el Estado. Se había anunciado que este proyecto iba a ingresar durante la presente jornada en el Congreso Nacional. Hasta ahora eso no ha ocurrido, y puesto que el propio gobierno ha señalado que está en definición ver cuál es la mejor fórmula, si hacerlo a través del Senado de forma inmediata o bien a través de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto último es lo que sonaría más lógico considerando los respaldos que puede tener en términos de la tramitación. ¿Por qué? Porque Yasna Proboste, presidenta del Senado, ya ha manifestado sus diferencias con la postura del gobierno, incluso con esta carta que se ha firmado por parlamentarios y particularmente senadores de la oposición, en la que señalan que se debe avanzar retirando el requerimiento al Tribunal Constitucional y no con este proyecto presentado por el gobierno, a diferencia de lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde quien preside la mesa es Diego Paulsen de Chile Vamos, y ahí se puede garantizar al menos que se respeten las urgencias que pueda establecer el gobierno para avanzar en torno a este proyecto. Pero más allá, como les decíamos, de lo que puede ser la tramitación, es la forma en que se está gestando este proyecto la que sigue generando ruido en la oposición, en términos de respaldar lo que significa el actuar de las administradoras de fondos de pensiones, también entregar ayudas a las aseguradoras para poder generar avances en términos de lo que son las rentas vitalicias, pero por sobre todo también en términos de la interpretación que se hace sobre por qué el gobierno se viene a sumar a última hora a esta idea de hacer uso de los fondos de pensiones, siendo que tuvo la oportunidad de presentar los respaldos e indicaciones con antelación para poder permitir quizás en esta fecha ya estar haciendo uso de esos recursos. Pasemos a revisar los argumentos por parte de la oposición, precisamente en palabras de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y también del diputado Gabriel Boric. Tal como se presentan estas iniciativas, parece ser un recurso de última hora, una decisión improvisada para salir de un mal paso que advertimos. Sin embargo, la salida, en nuestra opinión, del actual trance que solo perjudica a las personas y a los hogares, pasa porque el presidente Piñera se allane a retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional, promulgue la ley de tercer retiro despachado por el propio Congreso y ponga fin de esta manera a la controversia ahora judicializada entre el Ejecutivo y el Parlamento y acepte la disposición al diálogo y el acuerdo que hemos ofrecido. Este gobierno abre un debate respecto a un proyecto que es polémico, en particular por insistir en mantener el negocio de las AFP. El trámite se va a demorar, siendo que ya existe un proyecto que está aprobado y listo para ser promulgado, que solo depende de la firma del presidente Sebastián Piñera.
Y no puede ser que por su capricho esté en contra del pueblo de Chile y además de la gran mayoría del Parlamento. Vamos a seguir haciendo esfuerzos para tratar de que retire el requerimiento, de todas maneras. Sí, Guillermo, quería preguntarte, bueno, por los tiempos de este proyecto, cuánto podría tardar, pero también llamó la atención ayer que Evópoli, a través de un comunicado, se resta, ¿no es cierto?, de este anuncio, así que las críticas no solamente vienen desde la oposición, también desde el propio conglomerado de gobierno. Ahora, lo que dicen ellos, básicamente, es que son partidarios de implementar un ingreso solidario de emergencia con fondos públicos. Ese sería el argumento por el cual no habrían tampoco participado de este anuncio, ¿no? Bueno, en primer término, respecto a la tramitación, si existe voluntad, esto podría despacharse incluso durante la presente semana, considerando que la tramitación en las comisiones podría ser expedita, pero sin embargo, a partir de lo que significa estas observaciones que se han planteado principalmente de la oposición y tal como tú lo señalas también desde Evópoli, no puede que no sea tan expedito a partir de la discusión que se puede ir generando en las distintas instancias, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Y respecto a las relaciones internas, obviamente en Chile Vamos han quedado resquebrajadas. Esto viene no tan solo respecto a lo que fue la aprobación definitiva del tercer retiro vía reforma constitucional, donde los apoyos por parte de parlamentarios de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente a la reforma fueron las que entregaron los votos necesarios para alcanzar un quórum. Y en esa línea viene la molestia por parte de los representantes de Evópoli, puesto de que ellos fueron los únicos que se mantuvieron firmes en la decisión de rechazar la reforma constitucional siguiendo los lineamientos del gobierno. Y eso tuvo un costo político claramente que quedó evidenciado una vez que se ratificaron las votaciones en torno a la reforma constitucional, y que ahora el gobierno salga con esta nueva postura en torno a permitir y avanzar en un tercer retiro, claramente generó una molestia en el interior de los representantes de Evópoli, en los parlamentarios y obviamente también en lo que es la postura de su candidato, el candidato presidencial de Evópoli, el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, y es por eso que terminaron restándose. Ahora, ¿cómo se puede ir buscando los acercamientos? Es materia de que se va a ir resolviendo durante la presente jornada, especialmente a través de la búsqueda de acuerdos al interior de Chile Vamos, especialmente acá en las distintas bancadas que conforman el oficialismo. Pero de todas maneras, ya desde este sector se ha planteado que lo propuesto por el gobierno va en el camino correcto para poder agilizar la entrega de estos recursos. Si bien se llega tarde, ya se ha planteado esa crítica en más de alguna oportunidad, al menos ya ha planteado su proyecto, y eso permitirá evitar la posibilidad de que el Tribunal Constitucional entregue un pronunciamiento negativo en torno a avanzar en torno a esta reforma constitucional que ya se encuentra despachada y a la espera también de la eventual promulgación del gobierno, obviamente a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Pasemos a revisar también argumentos entregados desde el oficialismo en palabras del senador Manuel José Osandón y también del senador Juan Antonio Coloma. Se pasaron semanas diciendo que era una mala idea la del tercer retiro. Y de un momento a otro se propone un proyecto que, como siempre, es presentado por la fuerza de los hechos. No se puede gobernar con las encuestas y el diario del domingo en la mano. El anuncio del presidente Piñera solo viene a confirmar que hay un vacío de conducción política en la nación. No hay propuestas de fondos en materia de pensiones y reforma tributaria. Y se sigue improvisando. Queremos un gran acuerdo tributario de pensiones. Basta de políticas parche. Más allá de una reacción ante algo en lo puntual, quisimos hacer un proyecto que diera respuesta a las necesidades actuales de las personas, pero también hacerse cargo de esos millones de personas que a lo mejor no tenían recursos. Este proyecto es mucho más completo porque se hace cargo no solamente del presente de las personas, sino que también de su pasado, por gente que no pudo, ¿cierto?, mantener plata en sus cuentas previsionales, y del futuro de las personas, agregando 2 puntos para poder tener mejores pensiones en el futuro. Retirar el requerimiento implica promulgar un proyecto que para nosotros no es un proyecto constitucional, no está en la institucionalidad, y por supuesto una consecuencia de retirarlo sería tener que promulgar algo que nosotros creemos que no se ajusta a derecho. Bueno, ahí estaba la defensa que hacen desde el Ejecutivo, incluso también del oficialismo, en términos de lo que son los planteamientos, por ejemplo, del ministro Rodrigo Delgado, en la línea que se está manejando la viabilidad más directa de poder hacer entrega de estos recursos, y eso que es a través de las administradoras de fondos de pensiones, y también respecto a la necesidad de generar un punto de cotización adicional con cargo al Estado y otro al empleador, también es un camino que se hace necesario para poder garantizar esta idea del
el reintegro en el corto plazo, pues de otra manera también podría dilatarse y extenderse la discusión respecto a lo que se está ya avanzando en la reforma previsional que se mantiene, como les decíamos, en el Senado. Señalar que hasta el momento, desde la discusión que se ha planteado en torno a cómo se iba a resolver, por dónde va a ingresar finalmente este proyecto del gobierno, ya se ha informado hace pocos instantes que va a ser a través de la Cámara de Diputadas y Diputados. Aún no se resuelve si a la Comisión de Hacienda o Trabajo, considerando que son ambas las que deben tratar esta materia, pero de todas maneras ya está eso resuelto y era algo que se anticipaba, considerando de los respaldos que se pueden obtener por parte de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados encabezada por Diego Paulsen para poder respetar las urgencias establecidas por el gobierno. Pero de todas maneras, más allá de las críticas, desde el oficialismo siguen señalando que este es el camino correcto y en ningún caso retroceder respecto a lo que significa el requerimiento al Tribunal Constitucional. Pasemos a revisar qué es lo que señaló a este respecto también el senador Juan Antonio Coloma. Creo que el gobierno presentó un proyecto de ayer que tiene que ser calificado, creo, como mejor que el que había. Básicamente, primero, porque incluye el retiro del 10% en forma legal. Segundo, porque incorpora a 3 millones de personas que en otras circunstancias no habrían podido tener ningún recurso. Y tercero, porque adicionalmente establece un método de recuperación de los fondos. Entonces, yo hago un llamado bien a fondo, pero bien respetuoso a la oposición a apoyar esto, porque creo que es bueno para Chile. Bueno, señalar que lo que se está definiendo más que nada cuál es la comisión que va a terminar tratando esta materia, este proyecto planteado por el gobierno, puesto que incluso al interior del mismo Ejecutivo hay ciertas diferencias. Por una parte, desde la Secretaría General de la Presidencia se plantea la necesidad de que comience por Hacienda para poder ver los recursos que se hace necesario destinar en esta materia. Por otra parte, también se plantea la necesidad de hacerlo a través de la Comisión del Trabajo, donde también se debe analizar estas materias que ya generan diferencias con la oposición en términos de lo que significa agregar puntos adicionales de cotización. Bueno, esto se va a resolver dentro de las próximas horas, puesto que sí o sí comienza mañana la discusión en algunas de estas comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados de este proyecto planteado por el Ejecutivo para permitir un tercer retiro de los fondos de pensiones. Karim. Sí, Guillermo, podría ser de tramitación rápida si es que se hace esta semana, como tú nos dices, y según los cálculos que ha hecho el propio gobierno, el traspaso de fondos podría ser dentro de los primeros días de mayo, la primera quincena de mayo, es lo que han dicho, lo que dijo el ministro vocero de gobierno hoy, así que veremos cómo sigue avanzando todo. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, y queremos saber qué opina la gente respecto de este tercer retiro. Gabriela Segura estaba haciendo un recorrido, conversando con las personas para contarnos. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Hola Karim, muy buenas tardes. Un anuncio que sorprendió a las personas que estaban bastante preocupadas respecto al futuro del retiro del 10%, en especial tras la última acción de presentar esta iniciativa al Tribunal Constitucional. Sin embargo, hace el anuncio el presidente Sebastián Piñera durante la noche de ayer y muchas de las personas que les interesaba el tema ni siquiera se habían enterado, por lo que veían con bastante sorpresa lo que anunció el mandatario respecto a esta iniciativa. Un proyecto que tiene varias similitudes con lo que planteaban los parlamentarios, pero también algunas diferencias. Similitudes, por ejemplo, con los montos que se van a poder retirar, máximo de 4.400.000 pesos, mínimo de 1 millón de pesos, pero esta diferencia con el reintegro de los fondos que se van a financiar con un 2% de cotización adicional, 1% financiado por el empleador y 1% financiado por el Estado, de manera que estos fondos se puedan efectivamente recuperar y no se vean mayormente afectadas las pensiones de las personas. Una iniciativa que también considera otras modificaciones, como por ejemplo un bono a aquellas personas que ya habían realizado los retiros anteriores y no tenían dinero en sus cuentas de capitalización individual, así como un proyecto que considera a quienes tienen rentas vitalicias, al igual que como lo hacía el proyecto de los parlamentarios, pero en este caso con un monto tope de 2.900.000 pesos. Y también un impuesto que es tal vez lo más polémico, que no estaba considerado en el proyecto del Ejecutivo, en el proyecto de los parlamentarios, pero sí lo está en el proyecto del Ejecutivo. Y justamente quisimos preguntarles a las personas que se van a ver justamente involucradas en esto, que van a, por ejemplo, recibir el dinero o que van a tener que pagar impuestos con esta iniciativa en caso de que se fuera aprobada finalmente. Escuchemos qué fue lo que nos comentaron las personas acá en la calle. Un proyecto para ellos, un reajuste para ellos, lo aprueban en un día. Y para el trabajador,
los retiran un mes, 2 meses. Entonces, ellos ganan plata a costillas nuestras. Y entonces, lógico, nos devuelven nuestros fondos. Tendría que hacerlo. Si hay ayuda y necesitan, hay que ver que la cosa está pesada, pues, y hay que ponerse en el papel del otro. Lo encuentro, sí, tendría que ser. Está bien, creo. Sí, pues ser más empático y está bien a lo que necesitan. Sí, pienso que a lo mejor estas tipos de soluciones deberían haberse dado con un tiempo, más tiempo. O sea, desde el inicio de la pandemia sería haber tomado una decisión ya de haber uno realizar cambios. Pero lo que está haciendo igual es un aporte que se considera de alguna manera. Claro, porque ha habido bastante incertidumbre por parte de las personas respecto a esta iniciativa y si finalmente va a haber o no la luz tras esta decisión del gobierno y este anuncio de su propio proyecto para poder realizar este retiro del 10% que considera estas diferencias que yo les comentaba, como por ejemplo este bono a quienes no tienen dineros en sus cuentas de capitalización de 200.000 pesos, así como también que va a beneficiar a cerca de 3 millones de personas, así como también este retiro que se va a permitir a las personas que tienen rentas vitalicias y que anteriormente no pudieron acceder a ningún tipo de retiro del 10% y que ahora podrán hacerlo con un adelanto de hasta 100 UF, que son casi 3 millones de pesos de su reserva técnica. También este impuesto que no estaba considerado, que en esta ocasión sí se va a cobrar, así como en el segundo retiro del 10%, pero en este caso va a ser para quienes están dentro del 10% de los ingresos más altos. Y justamente salimos a la calle y pudimos hablar con algunas personas que están dentro de estas categorías, ya sea personas que no les quedaban fondos y que a raíz del proyecto del Ejecutivo van a poder acceder a este bono de 200.000 pesos en caso de que se apruebe, como también quienes van a tener que pagar este tributo por realizar el retiro y quienes tienen rentas vitalicias que en esta ocasión sí van a poder acceder a sacar el 10%. Conversamos con ellos, escuchemos sus palabras. Yo saqué los primeros fondos que tenía el AFP y bueno, ya no tengo más. Eran los únicos. Primera vez que me dan un bono. Nunca he tenido un bono de ningún tipo, de ninguna cosa, nada. Lo del retiro del 10%, porque ya este es el tercero. ¿Los dos anteriores ustedes? No, es que los de la renta vitalicia no teníamos derecho a sacar. Ahora, en este tercero sí podemos hacerlo, pero yo no estoy, o sea, no estoy en condiciones de hacerlo en ese sentido, porque si lo saco me quedo sin... ¿Qué sueldo voy a sacar si saco apenas 200? Entonces ese es mi problema. A mí me tocó pagar ya el impuesto del retiro que hice el año pasado y me parece que es justo que los que estamos en el tramo más alto paguemos el impuesto y ayudemos a financiar con esos recursos a la gente que tiene un poco más de necesidad. ¿Ahora también va a tener que pagar? Voy a tener que pagar y no hay problema, lo hago con todo gusto. Es parte de las impresiones de las personas que están bastante preocupados, muy atentos de lo que pueda pasar del futuro del retiro del 10% de este proyecto presentado por el presidente Sebastián Piñera y para ver si efectivamente se logra aprobar en el Congreso. Si bien hay consenso en que es una iniciativa que puede ayudar, también existe bastante inquietud respecto a los plazos y cuándo finalmente esto se pueda hacer efectivo y las personas puedan acceder a sus fondos ante la necesidad en este momento tan complicado de la pandemia, Karim. Bien, las urgencias son muchas, es necesario que esto salga rápido, eso es lo que le interesa a la gente más allá de que sea uno u otro proyecto, sobre todo quienes habían hecho ya los retiros y no tenían fondos, así que de todas maneras lo valoran eso también. Gracias, Gaby, buenas tardes. Bien, el empresariado, algunas pymes, parte del comercio han hecho críticas también a esta propuesta de retiro del 10% del gobierno, ya que esta iniciativa contempla el reintegro de los ahorros, pero con cargo al empleador y al Estado. Bueno, vamos a conocer más detalles y más reacciones. Para ello tomamos contacto con María Luisa Carrión. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No pasaron ni 24 horas desde el anuncio del presidente de la República y algunos gremios de las pymes, las micropymes de nuestro país ya pusieron algunas críticas sobre la mesa. Hablan de que es una mala señal, de que primero nunca se les consultó sobre este reintegro del 1% y que aunque parezca que la cifra es baja, un 1%, para una pyme ese es un monto muy alto, pero por sobre todo ellos señalan que esto encarece la contratación con esta cotización adicional del 1%. Hablamos en particular, por ejemplo, de la Multigremial Nacional de Emprendedores, de la Federación de Empresas de Turismo y de la Asociación Chilena de Gastronomía, quienes además indican que son gremios que se han visto muy golpeados producto de la pandemia, porque no han podido abrir, no han podido ejercer, entonces además arrastran muchas deudas y que además se hable de un reintegro del 1%, que aunque insisto, en palabras de ellos puede sonar muy poco, esto golpea aún más a las pymes de nuestro país. Ellos hablan incluso de que esto es complicar aún más este proyecto. Son parte entonces de las primeras críticas que surgen a esta iniciativa que presentó el presidente de la República, que habla de un reintegro, bien digo, del 1% con cargo al empleador y también de un 1%, pero por parte del Estado con un tope de un 0,3%, 0,3 de UF. ¿Qué dijeron estos gremios? Lo pasamos a escuchar a continuación. La verdad es que nos parece una muy mala señal para las micros, pequeñas y medianas empresas, este 1% a la contratación, principalmente porque no se les consultó. Yo no sé si el presidente probablemente habló con la CPC o con la SOFOFA y con los grandes empresarios, pero a las pymes no se les consultó nada acerca de este impuesto a la contratación. Y segundo, que lo que en el papel parece muy bajo, un 1%, para un microempresario significa mucha plata. Para una microempresa que paga 10 millones de pesos mensuales en sueldo a 15 o 20 trabajadores, ese 1.200.000, ese 1,5 millones de pesos de impuesto adicional puede equivaler al 20 o 30% de las utilidades de ese microempresario al año. Siempre hemos estado dispuestos a hacer un esfuerzo con objeto de apoyar la mejora de las pensiones de nuestros trabajadores. Sin embargo, estamos en contra de que se le cargue la mano a los empleadores en este nuevo retiro del 10%. Lo que corresponde es que sea la autoridad la que entregue aportes más significativos a la gente. Esta nueva carga que se le impone a los empleadores y especialmente a las miles de pymes que están sufriendo debido a la pandemia y que se encuentran realmente en una situación de crisis, pues lo único que logra es hacer cada vez más dura la mochila y más pesada la mochila. Una cotización adicional del 1% en estos momentos nos parece muy perjudicial, sin perjuicio que además sabemos de que se está estudiando un aumento en las cotizaciones de un 6%, o sea, en el corto plazo nos vamos a tener que ver enfrentados a un impuesto al trabajo. Esto efectivamente desincentiva el sector formal y va a aumentar la brecha entre los trabajadores del mundo informal y los del mundo formal. Nosotros hemos solicitado otro tipo de medidas especiales en esta crisis y evidentemente que estas políticas de los retiros de los fondos de pensiones van totalmente en contra de lo que se requiere. ¿Qué es lo que dice la iniciativa tal como fue presentada por el presidente? Ya lo decíamos, un 1% con cargo al empleador, que es lo que están criticando algunas pymes, un 1% con cargo al Estado con un tope de 0,3 UF, pero quienes no realicen estos retiros igualmente van a poder optar al reintegro del Estado, que les aportará un 1%, pero con tope de un 0,3 de UF. Las críticas vienen entonces de las pymes de nuestro país, quienes dicen que ellos tienen que tener una mirada distinta, un tratamiento distinto a las grandes empresas y que por lo tanto debería ser analizado de distinta manera, por ejemplo, en su tramitación legislativa que va a comenzar una vez que ingrese el proyecto entonces al Congreso de la República, porque esta sería una carga financiera que se suma a la que ya arrastran las pymes en nuestro país. Eso es al menos lo que se menciona. ¿Qué responden desde el Ejecutivo? Algo dijo el ministro Belolio en nuestro matinal acá en Chilevisión, lo escuchamos a continuación. Entendemos, por supuesto, la complejidad que están viviendo las pymes y sobre todo las que son las más chiquititas o las que están por formalizarse. Y de ahí van a venir otras ayudas. Pero esto tiene que ver con el futuro también de descapitalizar o dejar absolutamente en cero las cuentas de las personas, lo que hace es mucho más complejo luego poder tener buenas pensiones. Entonces, salvo que algunos verdaderamente lo que estén buscando en vez de ayudar a las personas sea terminar con el sistema y que quedemos sin pensiones, que entiendo que no es el objeto, sino que el objeto es llegar a la ayuda en este momento complejo en pandemia, bueno,
Pongámonos de acuerdo en ello. Cómo restituir esos fondos, cómo poder también incorporar a esos 3 millones de personas que no tenían nada y que otros también puedan hacer esos retiros. Bien, hasta ahí entonces el informe del día de hoy. Hay 10 comunas de la región metropolitana que avanzan a fase 2, a transición, a partir del jueves 29 a las 5 de la mañana. Alhué, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y la comuna de Ñuñoa. Vamos a ir precisamente a las calles para ver cuál es la reacción de los vecinos ahí en Ñuñoa. Estás tú, ¿no es cierto, Gabriela? Hay varias reacciones, por ejemplo, de personas que viven en Santiago que están criticando estas medidas o estos anuncios porque van a tener que continuar en cuarentena. Hola Karim, sí, nos trasladamos rápidamente hasta Irarrázaval, Balcón Pedro de Valdivia para conocer las impresiones de la gente tras este anuncio de pasar a fase 2. Hola, muy buenas tardes, le quito un minutito. Sí, ¿qué le parece este paso a fase 2? Lo mejor que hubo, lo mejor. Sí, ¿por qué? Porque uno tiene ya más espacio para salir al parque, a alguna parte a hacerse sus cosas. Y yo encuentro que lo mejor que ya se ha portado bien la gente. Sí, usted le había cortado mucho la transición. Mucho, y amarga también a todas las viejitas que no podemos salir. Yo tengo 83, entonces ya es para mí, bueno, tengo jardín, me llevo con eso, que limpio una cosa, que limpio otra, hago costura, entonces ahí ya se me va. Pero eso está adentro. Figúrese, nosotros éramos de Juan Fernández y andamos cuántas veces adentro de las monjas para estudiar chica. Muchas gracias. Y ahora volvemos a ver lo mismo, a enterrarse. Muchas gracias. Muy amable. Usted, señora, le quito un minutito, se enteró que Ñuñoa pasa a transición, ¿qué le parece? No me parece. ¿Por qué? Porque deberíamos estar, o estamos todos o no estamos. Imagínense, yo llevo más de un año en cuarentena en mi casa, ahora vine a médico. Me cuido, salgo a la calle, veo allá en el doctor mucha gente sin permiso. Entonces encuentro que tendría que ser todo parejo, no ir por comuna porque la gente no hace caso. No hace caso. Ahora estamos en cuarentena acá. Estamos en cuarentena. Yo ando con mi permiso, saqué mi permiso, me queda media hora para cumplir las 2 horas y estoy preocupada porque la micro no pasa. Imagínense, uno se cuida, se preocupa de sacar el permiso, de andar con todo en regla y la gente no... Anda bien protegida también. Sí, muy protegida. Me cuido mucho. Muchísimas gracias. Ya, de nada. Hola, buenas, le quito un minutito, estamos en vivo para Chilevisión. Supo que Ñuñoa avanza a transición. ¿En serio? Sí, ¿qué le parece? Maravilloso. Sí, súper. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los indicadores es que quiere decir que ha mejorado la calidad de vida de las personas, es decir, que no ha aumentado, claro, no ha aumentado el COVID acá. Y bueno, yo vivo por acá cerca, así que fantástico, no tenía idea. Ya, adiós. Sí, estábamos acá escuchando a las personas de esta esquina de la comuna de Ñuñoa, Providencia, que queda muy cerca de Providencia. Estamos en Irarrázaval, Balcón Pedro de Valdivia. 303 casos tiene Ñuñoa en este minuto. Así que vamos a quedar atentos a las reacciones, Karim. Sí, de todas maneras, habían opiniones divididas entre las personas con las que conversabas tú. Por ejemplo, esa señora daba cuenta del tema anímico también, lo que significa haber pasado tanto tiempo en confinamiento, sentir que se retoman, aunque sea de a poco, las libertades para tener mayor espacio. Y hay otra persona que estaba planteando de alguna manera que la ciudad sea liberada, pero por sectores, no solo por comunas, sino que por zonas más amplias, y ella no estaba de acuerdo con que la comuna de Ñuñoa haya avanzado ahí, y también estaba preocupada por los permisos que tienen que tomar, que sacar, y el tiempo que es bien poco para hacer todo lo que se necesita, ¿no? Sí, Karim, es bastante diferente la opinión de las personas, porque por ejemplo ahora estamos en Ñuñoa donde hay cuarentena y se ve mucha gente en la calle de todas maneras, entonces por ahí también surge la incertidumbre de las personas respecto a lo que pueda pasar con este avance a transición. Lo decimos, ahora todos debiéramos estar en confinamiento, pero de todas maneras las personas están acá en este punto de la comuna donde específicamente se hacen trámites, hay control.
Están militares controlando los vehículos, pero igual se ve mucha gente en las calles y es eso lo que preocupa a quienes viven acá en la comuna y cuestionan también que la medida se aplique a solo algunas y no toda la región metropolitana en su conjunto. Claro, por lo que se puede ver en las calles es cierto, se redujo la movilidad, pero no parece ser una comuna que esté en cuarentena total. También hay movimiento, es lo que se aprecia en las imágenes. Bien, Gabriela, muchísimas gracias por el despacho, por la información. Vamos a aprovechar esta imagen de la comuna de Ñuñoa, que es una de las 10 que avanzan a transición a partir del día jueves, Pedro de Valdivia con Irarrázaval. Pausa y volvemos con las noticias. Bien, estamos de vuelta a las noticias para revisar lo que ocurrió esta mañana con 3 protestas simultáneas. Pobladores de La Bandera, de La Pincoya, ocurrió lo mismo en la población José María Caro, realizaron una protesta exigiendo un plan habitacional y una renta básica universal. Vamos a tomar contacto con Carola Garrido para que nos cuente más. Carola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karim? Muy buenas tardes. Sí, protestas simultáneas en plena hora punta, a las 7 de la mañana en las comunas de Huechuraba, Lo Espejo y San Ramón, y donde se produjeron algunos incidentes. Son los que estamos revisando precisamente en este momento y que ocurrieron allí en la intersección de Central con Américo Vespucio. ¿Qué sucedió allí? Estos manifestantes, cerca de 50 en total, intentaron bloquear el tránsito de esa zona para dar a conocer estas peticiones que ellos tenían, básicamente una renta básica universal de 600.000 pesos mensuales para todas las familias en pandemia y un plan de emergencia habitacional donde los terrenos privados sin uso se destinen para viviendas sociales sin deudas. Eso estaba sucediendo cuando el conductor de este automóvil de color blanco intentó pasar por medio de la protesta, discutiendo primero de manera verbal con estos manifestantes. Al interior del automóvil iban 3 ocupantes, 2 hombres y una mujer, todos adultos, quienes de a poco comenzaron a elevar el nivel de la discusión con estos manifestantes. La primera en descender del automóvil fue la mujer, quien se enfrascó en una pelea a golpes incluso con estos protestantes, y en cosa de segundos sus 2 acompañantes del vehículo, 2 hombres, como decíamos, intentaron contener a la mujer y evitar que esta riña se transformara en un problema mayor. Mientras intentaban abandonar en el lugar, ya a bordo otra vez del automóvil y en medio del taco provocado por esta misma manifestación, uno de los manifestantes rompió el parabrisas trasero de este vehículo utilizando algo que parecía ser una antorcha, y luego otro, usando un artículo de similares características, intentó también incendiar el interior del vehículo, algo que finalmente no se concretó. Este automóvil logró escapar del lugar con daños principalmente en la parte exterior trasera y no hubo detenidos pese a todas las complicaciones que aquí se produjeron. Escuchemos parte de las declaraciones que hicieron algunos de los manifestantes allí en este sector. La manifestación corresponde a la falta de suelos habitacionales, en los cuales hay muchos que están sin uso y están duplicando o triplicando el suelo para ser vendidos para viviendas sociales. En estos momentos no hay cabida para viviendas sociales y eso es lo que estamos exigiendo básicamente. Esto lleva 3 años aproximadamente nuestro comité pidiendo suelo para que nosotros podamos construir y aún así no hemos tenido ninguna respuesta. Bueno, como decíamos, estas protestas se replicaron en 3 comunas de la región metropolitana en la hora punta. Los organizadores, dijeron que de no haber respuesta a sus peticiones, lo más probable es que estas manifestaciones continúen dentro de los próximos días. En ninguno de los lugares, en todo caso, Karim, donde se realizaron estas protestas, hubo detenidos, pese a que llegó Carabineros a todas de ellas. Bien, ahí estamos viendo imágenes de cómo terminó una de estas manifestaciones, absolutamente innecesaria esa violencia además. Muchas gracias, Carola. Buenas tardes. Vamos a seguir con las reacciones que ha habido en torno al proyecto del tercer retiro que presentó el gobierno. Vamos con Guillermo San Martín nuevamente al Congreso. Guillermo. Hola, Karim, buenas tardes. Bueno, y también para ir tanteando cómo se viene el debate, lo que va a ser ya el primer trámite consagrado que va a ingresar a través de la Comisión del Trabajo. Se ha definido ya durante los últimos minutos, durante las últimas horas, el ingreso de este proyecto del gobierno acá a la Cámara de Diputadas y Diputados. Partimos con el diputado Juan Antonio Coloma para ir conociendo la postura en torno a lo que ha sido este proyecto del gobierno. Diputado, muy buenas tardes, pero también respecto a las críticas. Se plantea que se está fortaleciendo la AFP y también que se está mezclando lo que es la discusión
en torno a la reforma previsional con este retiro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero decir que esperamos que el proyecto que presenta el día de hoy el gobierno pueda ser aprobado, porque este es el mecanismo más rápido para poder pagarle a la gente el retiro del 10%. Hay que pensar que el proyecto que está en el Tribunal Constitucional le queda en promedio un mes. Y por lo tanto, si es que nosotros aprobamos esta semana el proyecto de ley enviado por el gobierno, se estaría pagando la próxima semana. Por lo tanto, los plazos son importantes y creo importante decir que se beneficia a las 3 millones de personas, tal como lo propuso Joaquín Lavín en su momento, que no tienen fondo. Se hace un tema especial para las rentas vitalicias y se puede, tal como tú decías, avanzar en la devolución de los fondos. ¿En qué consiste esta devolución de los fondos? En que un 1% adicional puesto por el empleador y un 1% del Estado vayan a poder ir recuperando la plata que los trabajadores han puesto en la crisis. Mire, durante un año hemos escuchado la frase que los trabajadores están pagando la crisis y de sus ahorros están saliendo los recursos. La pregunta que yo me hago es ¿por qué? Los mismos que han reclamado eso ahora se oponen a que los mismos trabajadores que pusieron su plata puedan también recibir esta plata y con una cotización adicional de 2 puntos, uno a cargo del Estado y uno a cargo del empleador, ni siquiera a cargo del trabajador. Yo creo que este es el mecanismo para ir construyendo unas pensiones que sean a futuro mejor de lo que están presupuestados y a todo evento esto coordinado o en línea con lo que tiene que ser una urgente reforma al sistema previsional. Vamos a contrastar de inmediato qué es lo que ha sido este respaldo, lo que ha planteado el gobierno con el diputado Marcos Silavaca, también del Partido Socialista. Diputado, ustedes han sido críticos respecto al respaldo que se da con este proyecto, principalmente la gestión de las AFP, que es un aspecto que incluso se quiere modificar en la reforma previsional. Muy buenas tardes primero a todos. Lo cierto es que el presidente de la República nuevamente llega tarde, no se hace parte dentro del proceso que desde el Congreso se le estaba pidiendo de manera transversal permanentemente. Le dijimos desde el día 1, señor presidente, hágase parte de la discusión y lo más rápido no es que él presente un nuevo proyecto haciendo un gallito, porque en definitiva pareciera que como Kiko quiere llevarse la pelota para la casa, sino que patrocine y promulgue hoy día el proyecto de ley que ya está absolutamente aprobado o que lo vete aditivamente y que ponga aquellos beneficios que efectivamente la Cámara de Diputados no podía plantear. Hoy día lo cierto es que conocemos los titulares que él planteó ayer y al parecer lo que él busca es que efectivamente las AFP sigan ganando más dinero a costa de los trabajadores. Hay una serie de ideas que planteamos desde hace 7 meses atrás. Las rentas vitalicias, lo sentamos en la mesa, le dijimos, presidente, ¿por qué no ocupa este sistema? Y hoy día lo recoge, 7 meses después de que la Comisión de Constitución se lo plantea. Le planteamos la posibilidad de generar una mesa de trabajo en orden a poder buscar algún tipo de soluciones. Nunca ha existido la intención de dialogar. Lamentablemente tenemos hoy día un presidente alejado, desconectado, especulador, que chantajea permanentemente y lleno de letras chicas. Por lo tanto, hoy día lo que esperamos es conocer el texto definitivo y tenga la seguridad que por lo menos mi bancada y este diputado en particular vamos a estar siempre disponibles para poder apoyar a las familias que más lo necesitan. ¿Puede retrasar la discusión del avance en torno a este proyecto del gobierno el que se incorporen estas cotizaciones adicionales que vayan por parte de los propios empleadores y también por parte del Estado, 2 puntos de cotización adicional a las AFP? Mira, lo que sucede es que como conocemos solamente titulares, no conocemos el cuerpo y el detalle del proyecto y lamentablemente este gobierno nos tiene acostumbrado que una cosa es la que él comunica y otra es la que envía al Congreso. Yo estoy, insisto, absolutamente abierto a discutir este tema que es un tema profundo, pero ¿por qué no discutimos también y no avanzamos rápidamente? Y en eso también lamentar que aquel proyecto que se fue en enero del 2020 de la Cámara de Diputados al Senado sigue estancado. Y allí la pregunta que nace inmediatamente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las pequeñas empresas que tienen contratado, esas mini pymes van a tener que también pagar este bono adicional? ¿Qué pasa con el 6% que actualmente existe de acuerdo o está avanzando en el Senado, ahora va a ser un 8%? Entonces existe una serie de temáticas y se mezclan un proceso de reforma profunda que efectivamente busque mejores pensiones para la ciudadanía con un tema puntual que es el tercer retiro. Vamos a consultarle también al diputado Juan Antonio Coloma, porque lo que preocupa a la gente, diputado, ¿cuándo puede estar resuelta esta materia? Ya se ha planteado por parte de un sector que el tercer retiro, la reforma constitucional era lo más expedito para poder hacer un pago más inmediato, pero con este proyecto en particular, ahora ya iniciando su discusión en la jornada de mañana en la Comisión del Trabajo, ¿cómo se puede ir acortando los tiempos para que se pueda hacer este pago efectivo?
A ver, primero quiero valorar lo que ha dicho el diputado de la Vaca respecto de la capacidad de conversar y llegar a acuerdos. Creo que eso le falta al Parlamento, nos falta a todo, y quiero valorar y esperar que podamos avanzar en un acuerdo que nos permita ir solucionando varios temas pendientes. Uno es el retiro, otro es la reforma del sistema de pensiones. Decir que si se cumplen las urgencias del Ejecutivo, se puede empezar a pagar el retiro del 10% la próxima semana. Ese es el plazo real, la próxima semana, y esperar en cambio el otro que pase por todas las instancias del Tribunal Constitucional le falta más de un mes. Por lo tanto, yo espero que podamos sacar adelante esto para que la gente pueda tener la primera semana de mayo los recursos ya depositados en sus respectivas cuentas. Por lo tanto, ese es el plazo si es que se cumple, y obviamente nosotros desde la Cámara, me imagino y estoy seguro que el diputado de la Vaca también va a estar de acuerdo, disponible a legislar el fin de semana a las horas que sea necesario para sacar un proyecto de la relevancia que tiene, porque obviamente poder pagarle a la gente su retiro es fundamental. Y además, agregar una cosa, que se incorporó a las rentas vitalicias. El diputado de la Vaca decía recién que el gobierno llegó tarde. Mire, a mí también me hubiera gustado que lo hiciera un poco antes. Pero creo que en el momento en que el gobierno recoge la propuesta, es obligación de todos poder sacarla lo antes posible. Y ahí es donde uno hace un llamado a la oposición más seria, más responsable. Ni siquiera se la hacemos al Partido Comunista, a la oposición más responsable de poder buscar los consensos para ir sacando adelante esta y otra reforma. Este es el momento que para nosotros es fundamental poder llegar a los grandes acuerdos y sobre todo respecto del retiro y de todo lo que lleva asociado, si los apuramos y tramitamos las cosas bien, se puede pagar la próxima semana. Hemos hecho otras leyes. Eso, disculpe, en un gallito político finalmente entre el Ejecutivo, lo que se está planteando desde el Poder Legislativo a través de la oposición en particular. También hay una diferencia que está casi como midiéndose fuerza respecto a cuál es la iniciativa que termina consagrándose. ¿Cómo se resuelve eso también? En el segundo retiro, si uno hace memoria, el retiro que se pagó fue el que presentó el gobierno, porque el otro fue declarado inconstitucional. Y lo que nosotros queremos aquí es evitar el gallito, la política chica, es pagar luego. Y al mismo tiempo empezar a solucionar problemas que llevan mucho tiempo parados. La reforma de pensiones va a cumplir 1 año y medio parado y no ha pasado nada. Y ahí están las pensiones de los adultos mayores esperando. Si es que se hubiese aprobado esa reforma de pensiones, ni una mujer que hubiese trabajado 8 o 10 años recibiría menos de 300.000 pesos. Eso es la verdadera dignidad. Ahora tenemos que apoyarlo a través de los bonos, ver mecanismos para que los mismos que pusieron la plata lo puedan recuperar y avanzar en beneficios para los 3 millones de chilenos, tal como lo planteó Joaquín Lavín, que no tenían plata, poder recibirla. Pero decirle que si el Parlamento hace la pega, la próxima semana se empieza a pagar el tercer retiro según los plazos que estableció el gobierno en su proyecto. Agradecemos al diputado Juan Antonio Coloma. También antes de despedirnos y cerrar este despacho, queremos consultarle también al diputado Marcos Silavaca en torno a cómo se zanja estas diferencias políticas, puesto de que sin lugar a duda, a partir de lo que es este proyecto del gobierno, viene aquí una especie de medición de fuerzas entre lo que es el factor de la oposición y el Ejecutivo. Mira, nunca ha existido el ánimo de parte del Congreso en medir fuerzas. Siempre ha sido en ámbito constructivo. Yo recuerdo la primera declaración que les di a ustedes mismos, el primer día que asumí como presidente, y fue una invitación al presidente a que nos sentáramos en la mesa a conversar. Y cada vez que le hemos planteado, ha sido la misma invitación. Dialoguemos, trabajemos en conjunto, porque la ciudadanía de Chile hoy día lo que quiere son respuestas. No le interesa esta pelea de quién firma el proyecto de ley. Yo creo que a ninguno nos interesa. Y vamos a estar disponibles para legislar como hemos estado permanentemente todos los días, a cualquier hora, para poder avanzar en los proyectos de ley. Yo creo que hoy día lo que sucede es que tenemos un gobierno que está absolutamente desconectado, un gobierno miserable que lamentablemente de manera indolente no escucha lo que hoy día plantean los vecinos y vecinas, y hoy día, gracias a la presión ciudadana, gracias al llamado urgente de manera transversal de todo el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, gracias al llamado desesperado de la UDI y de Renovación Nacional, el presidente parece que escuchó, porque su posición permanentemente ha sido cerrarnos las puertas, no escuchar y no dialogar. Yo sigo invitando al presidente de la República a que pensemos que en estos últimos meses que le quedan, que ya está absolutamente dejando el gobierno, trabajemos y conversemos, pero conversemos de verdad, no un diálogo de sordos como él está acostumbrado. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Bueno, agradecemos al diputado Juan Antonio Coloma, al diputado Marco Silavaca por su disposición para poder debatir sobre este tema. Bueno, y aquí ya empiezan a quedar en evidencia cuáles son las posturas respecto a lo que va a generarse en torno a este proyecto del gobierno que, como les decíamos, ya comienza su análisis mañana en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, y vamos a ver si están los ánimos como para que sea prontamente despachado y pueda hacerse realidad este pago de un tercer retiro de fondos de pensiones. Karim. Claro, es momento de lograr acuerdos. El ministro Cerda decía que en horas de la tarde podría ingresar hoy el proyecto que todavía no llega al Congreso, así que vamos a ver cómo continúa para que se logre un acuerdo y se pueda pagar dentro de los plazos que decía ahí el diputado, ojalá la próxima semana. Gracias, Guillermo, que esté muy bien. Buenas tardes. Bien, estamos de vuelta en las noticias. Un vehículo que fue sustraído en una encerrona fue recuperado más tarde. Abelino Martínez nos va a contar cómo. ¿Cómo estás, Abelino? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karim. Buenas tardes a todos en sus casas. Sí, este hecho ocurrió durante esta mañana. Con el método de la encerrona, dos delincuentes le arrebataron el vehículo a una ciudadana coreana que viajaba además con su pequeña hija de tan solo 5 años. Esto ocurre en el ingreso a la autopista de Avenida Kennedy, básicamente en el sector de Manquehue. Estos individuos se movilizaban además en otros 2 vehículos robados, y esto fue lo que permitió precisamente su captura y la recuperación también de los vehículos. Se movilizaban en otro vehículo Audi robado. Gracias al GPS, Carabineros logra llegar a la comuna de Recoleta, donde logran detener a 2 de estos zampones menores de edad, lamentablemente. Luego siguen con la persecución y logran finalmente recuperar 2 vehículos. El vehículo sustraído a esta ciudadana coreana y además también el vehículo en el que estos sujetos se movilizaban para poder concretar el robo. Además hay un tercer vehículo que también les presta apoyo, que logra escapar del lugar. Finalmente son 2 los detenidos, 2 menores de edad. Carabineros llega rápidamente al lugar, al igual que personal de la Municipalidad de Las Condes, para atender esta emergencia. Varios otros automovilistas ayudaron a esta mujer, quien debió descender del vehículo luego de que estos individuos la amenazaran de manera bastante violenta. Tenemos precisamente un ambiente cuando personal municipal llega hasta el ingreso en Avenida Manquehue hacia el sector de Kennedy. Esto fue lo que ocurrió, y también tenemos declaraciones de Carabineros. No, porque ya estaba manejando mal, casi me chocaban. Entonces, y se pusieron acá y empezaron a irse lento. Esa es la encerrona. ¿Y cómo qué auto es? ¿Es un Lexus? No, pero el que le robaron. No, era una camioneta color. ¿Color qué camioneta? Color beige. La camioneta que me robaron era color beige. No, pero el auto... Procediendo a la detención de 2 menores, en los cuales habían transitado en estos vehículos y que habían participado en el robo con intimidación. Está en materia de investigación, se están efectuando las diligencias correspondientes, también con el Ministerio Público, con la finalidad de poder enlazar este tipo de hechos con otros hechos ocurridos tanto en la comuna de Vitacura, en Las Condes, o directamente en la comuna de Recoleta. Fue con una menor de 6 años, la cual fue intimidada, alcanzó a sacar a su menor, gracias a Dios no está lesionada tanto ella como la madre, y está en materia de investigación los demás antecedentes. La víctima fue trasladada por Carabineros hasta la 17ª Comisaría de Las Condes. Hasta allí llegó también el alcalde Joaquín Lavín para entrevistarse con ella y ofrecerle apoyo legal, básicamente para demandar a estos individuos que le arrebataron el auto y que además le causaron varios daños. Nos informaba también el alcalde que existe preocupación, van a también a oficiar a Autopista Costanera Norte, porque no en todos los ingresos y salidas de Avenida Kennedy existen, por ejemplo, cámaras de seguridad que permitan evidenciar este tipo de situaciones. Manifestó también preocupación porque nos decía, generalmente las encerronas estaban ocurriendo en comunas como Huechuraba, Conchalí, sin embargo ahora se han ido trasladando ya también hacia el sector oriente, básicamente hacia la comuna que él preside. Estas fueron las declaraciones que nos entregó el alcalde Joaquín Lavín. Efectivamente ellos venían por Manquehue y iban a tomar Kennedy. Fue muy violenta, la víctima está muy afectada, ella es de nacionalidad coreana, porque iba con su hija de 6 años. Afortunadamente la pudo sacar y la dejaron ahí. Se inició posteriormente una persecución en que Carabineros recuperó el auto robado en la comuna de Huechuraba y detuvo a 2 de los delincuentes en la comuna de Recoleta. Hay una lectora de placa patente en el límite entre Huechuraba y Vitacura, y esa dio cuenta de la situación. Pero a mí me preocupa mucho porque estas encerronas de las autopistas están llegando ya al corazón de un lugar tan sensible y tan concurrido como Avenida Kennedy.
Estos delincuentes que fueron detenidos serán formalizados durante esta tarde por 2 delitos, receptación y además robo con intimidación y violencia. Dado la gravedad de estos, lo más probable es que el Ministerio Público solicite la internación provisoria en un centro del Sename, Karim. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Abelino. Buenas tardes. Bien, queremos compartir con ustedes esta información que está en nuestro sitio web. Tiene que ver con el tercer retiro, quienes pueden acceder a este bono de 200.000 pesos que fue anunciado en el proyecto del gobierno. Todos los detalles en nuestro sitio web. Bien, con esta información estamos cerrando este informativo por las pantallas de CNN Chile. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.